Los comentarios y opiniones son responsabilidad de quienes lo expresan. Bienvenidos al espacio de la entrevista. Es un gusto que usted nos esté acompañando a través de la radio y la televisión de las y los veracruzanos. Saludamos a los 8 estados de la República Mexicana hasta donde llega la señal. Es Radio Televisión de Veracruz lo que usted en estos momentos sintoniza. Mire, entremos en coyuntura de lo que hoy le estaremos platicando. El maestro René Ramírez Ordóñez ha logrado durante más de 55 años una colección de más de 300 trajes regionales de distintas partes del país. Es egresado de la Escuela Normal Veracruzana, fue integrante del Ballet Folclórico Veracruz y de la Compañía de Danza Folclórica de la Universidad Veracruzana, director del Ballet de la Universidad Pedagógica Veracruzana y encargado de los talleres libres de la UB. Pero la actividad a la que durante décadas ha dedicado su mayor esfuerzo es el coleccionismo de indumentarias. Desde 1961 ha logrado este importante conjunto de trajes y piezas sueltas, del cual derivan a su vez varias colecciones. Una de ellas, quizá la más importante, aquí nos estará diciendo, es la China Poblana, historia de un símbolo. Nos sentimos muy honrados de que esté con nosotros esta noche aquí en el espacio de la entrevista. Gracias. Maestro, bienvenido. Pues maestro, platiquemos qué importancia tiene para nuestra cultura el atuendo cotidiano, los atuendos festivos de las distintas regiones en las cuales está dividido nuestro país. Pues mire, la importancia que tiene la indumentaria mexicana es muy reciente. No, se había subvalorado el arte textil de México, entre otras de las grandes artes populares mexicanas. Entonces, actualmente el textil es una prenda que no solamente está compuesta de materiales, tintes, bordados, sino que tiene una cantidad extraordinaria de símbolos, de iconografías, que lo convierten en un documento que expresa mucho de las culturas que lo producen. Es decir, cada indumentaria que muchas veces vemos, finalmente trae estos mismos símbolos que van descubriendo la tradición, la cultura, la cosmogonía de la propia zona o de la propia familia que lo está vistiendo. Así es. Sí, es una herencia ancestral. Desde la época de la conquista, la indumentaria de la mujer no causó mayor problema para que siguiera haciéndose y realizándose, y siguió hasta nuestros días, conservando la riqueza iconográfica en su confección. Entonces, pues imagínese un tesoro de esa naturaleza, cualquiera quisiera tenerlo, ¿no? Ahora, maestro, país. Se dice que el vestido proyecta lo más íntimo de nuestra identidad. Estamos hablando de estos lazos parentales, estamos hablando de estos lazos familiares, estamos hablando también incluso de la propia historia de estas familias que todavía se ocupan en algunos lugares, que el vestido con el cual se casa la abuela, la bisabuela, con ese mismo vestido se tiene que casar la siguiente generación y se tiene que ir heredando, ¿no? Y usar las ropas de los ancestros. Platiquemos de esta misma identidad reflejada en la propia indumentaria, porque se dice que también la indumentaria de los diferentes lugares y zonas de Veracruz, del país, reflejan cambios sociales, reflejan cambios políticos, el propio impacto ambiental, la solidez económica incluso de una familia se ve reflejada en la misma ropa, la herencia cultural y este mismo potencial económico. Mire, como parte de la indumentaria, como parte de la cultura, está viva. Entonces ha evolucionado, ha ido a la par con los cambios sociales, económicos, artísticos, de moda, a la par de la historia, de la sociología, del desarrollo cultural. Entonces descubrimos que la indumentaria es prácticamente un libro de historia. Podemos nosotros comparar una indumentaria de 1500 o de 1600 e irla estudiando conforme los avances sociales y históricos del país, ¿no? Entonces, por eso es muy importante la importancia que le dan ahora a toda esta
toda esta riqueza plasmada en la indumentaria, incluso los colores, los tintes, los procesos, los cambios, las influencias externas, ya sea de Oriente, de Europa o de África incluso, ¿no? Entonces todo eso nos permite hacer un estudio muy amplio, muy profundo de la cultura mexicana. ¿Cómo se fascina René Ramírez, ese chico que dice que a los 16 o antes empieza con esta fascinación por la indumentaria, por la ropa, y logra hacerse de las primeras prendas que empiezan a formar esta invaluable colección? Así es, desde muy joven yo prácticamente crecí rodeado de cultura popular. En el rancho de mi abuelo, en la Sierra de Puebla, en Jiliapa, en Tlatlauquitepec, nosotros teníamos un acercamiento hacia la indumentaria, el color, la tradición, y por el lado de mi padre, que era de San Miguel Aguasuelos, pues los productores de la cerámica famosísima de ahí, y las tradiciones también. Entonces, todo eso vino a alimentar mi gusto y mi interés por la indumentaria, básicamente por la indumentaria, aunque también me interesa mucho coleccionar el arte popular. ¿Cuál fue la primera prenda que cayó en sus manos y que detonó esta fascinación? Fíjese que en el Jalapa de los años 60 no había nada. Era muy raro encontrar alguna tienda que vendiera o algunos indígenas que produjeran, ¿no? Entonces, la primera prenda que obtuve fue en una tienda de arte popular, de una maestra holandesa, Lini M. de Bray, que para vergüenza de los mexicanos ella sabía más de arte popular que nosotros. Entonces, ahí adquirí un quexquemel. ¿Qué es? Un quexquemel es una de las prendas básicas de la indumentaria tradicional, que está compuesta por 2 lienzos y formando un pico tanto atrás como adelante. Es una prenda muy referida por los cronistas y los historiadores, única en el mundo, no existe en el mundo otra prenda parecida, y esa fue la primera pieza que yo adquirí. Tiene un bordado extraordinario con hilo de lana teñido con colorantes naturales. En una de los lienzos está la simbología muy relacionada con la cosmología de los nahuas y de los otomíes. Muy bien. Ahora, su colección de 300 trajes abarca distintas regiones del país. ¿Cómo se divide, cómo se identifica la colección del maestro René Ramírez Ordóñez? Porque finalmente va por zonas, va por nombres. ¿Cómo la ha dividido usted? Pues para manejo de exposiciones trabajo con las etnias, zapotecos, mixtecos, mayas, chontales, totonacos, huastecos, otomíes. O puedo también trabajar por las regiones naturales, culturales del país, o también por las poblaciones donde se produce. Entonces de esa manera, en las cédulas que yo utilizo, la gente va jalando la información, va obteniendo la información. Se puede trabajar cualquiera de esas opciones. Ahora, maestro, ¿qué instituciones culturales en México, además de festivales y encuentros internacionales, ha recorrido esta tan aclamada, tan ovacionada colección de indumentaria, de ropa de nuestro país? Pues inicio la primera exposición en 73, aquí en Jalapa, con una colección muy modesta, porque la verdad era muy, muy modesta, pero fue la primera. Entonces, el que pega primero pega dos veces. A partir del 1973, yo he hecho una cantidad extraordinaria de exposiciones, tanto en el estado de Veracruz, como en el país y en el extranjero. Entonces, se ha dado a conocer, me ha interesado muchísimo difundir y divulgar el arte textil de México, y especialmente el de Veracruz, que es completamente desconocido en el país. Ahora, ¿cómo se recibe esta misma colección en diferentes puntos del país? Pero sobre todo me gustaría saber las opiniones en Europa, donde usted ha asistido en innumerables ocasiones. Sobre todo si hablamos de la cultura en Europa, finalmente la riqueza también en la música, en el arte, en la indumentaria, en el vestido es muy vasta. ¿Cómo reaccionan al ver también esta riqueza y estos contrastes que hace
la ropa, por así decirlo, del Nuevo Mundo a la Europa pues ya tan antigua. Fíjese que lo que más me sorprende a mí de esas de exposiciones es el asombro de los mexicanos. Que no lo De conocemos. pronto dicen, ¿qué es No esto? conocemos qué tenemos en casa, ¿no? ¿Qué es esto? Y qué maravilla. ¿De dónde es? dónde son? ¿Cómo se logran? ¿Quién los hizo? Etcétera. Y bueno, en Europa también, en el Festival de las Culturas del Mundo en Gannat, me preguntaban cómo logran estos colores que aquí no conocemos. El fucsia, el morado, el verde, las combinaciones de las cuales se apropian a veces los artistas y hacen bien. Sorprenden al europeo. Y en Montpellier, que en la Feria Internacional Montpellier, que también llevé la colección, no cesaban de acosarme para que les vendiera las piezas. Entonces querían comprar, querían adquirir los bordados de Tenango, los rebozos de la Sierra de Puebla, las faldas de Michoacán, les asombraban los colores y muchas veces hechos con los materiales más modestos y humildes que usted se puede imaginar, pero con esa creatividad tan extraordinaria que tiene el mexicano, claro, ¿verdad? De desarrollar a partir de un material modesto, sencillo, crear una obra de arte. Ahora, maestro, dicen que de esta colección, que la joya de la corona, o que la hija consentida, o que la cereza del pastel, como le queremos llamar, es la China poblana. ¿Cómo surge? Pues la China poblana es un personaje histórico, iconográfico, muy referenciado a partir de ser considerado como símbolo nacional en los años 20, cuando hace auge el nacionalismo. Y la China poblana me atrajo desde un principio, precisamente porque subyace, yo creo que en todos los mexicanos, el conocimiento de este traje y de su imagen. Entonces empecé a desarrollarlo, a estudiarlo, y de pronto me encuentro con que la China poblana va al parejo con la historia de México. Es decir, se ha ido actualizando. Sí, va evolucionando, va cambiando, va sujeto a una serie de referencias históricas de Manuel Paino, quién, bueno, no recuerdo qué otros autores. Entonces se va desarrollando la historia de la China poblana con los cambios políticos y sociales de la época. Y económicos. Así sobre es. todo. De pronto vienen sedas del oriente a través de la nao de China, y las chinas poblanas lo aceptan y la toman, la procesan y la transforman en otra cosa. Vienen trajes o sedas o encajes de Europa oriental y de Europa del este y las utilizan. Entonces se puede escribir también la historia de México a través de la historia del traje de la China poblana, junto con el charro, por supuesto. Claro. ¿No? ¿Qué representa o aporta a México este personaje tan legendario? Hablamos de los cambios sociales, se enriquece también con los movimientos tanto de independencia como de la revolución y sigue contando las historias. Pero ¿por qué es tan difícil saber más acerca de estos vestuarios tan fastuosos que nuestros ancestros pudieron utilizar? Es decir, ¿dónde podemos nosotros ubicar el trabajo, la colección del maestro René Ramírez Ordóñez? ¿Dónde está su exposición? ¿Dónde lo podemos ubicar? ¿Por qué no existe un museo como el Museo de Arte Textil en Oaxaca? ¿Por qué no hay algo aquí parecido? Es lo que yo también me pregunto, Me pregunto por qué no existe un museo de arte textil o de indumentaria aquí en Veracruz, como en Yucatán, como en Oaxaca, el Museo Textil, donde por otro lado he expuesto ya la colección. No lo sé, realmente yo me he dedicado a atesorar los mejores ejemplares. He creado con todos los trajes cerca de 15 colecciones, cada una con un título muy distinguido que se refiere al hecho, y el material está ahí. Todo es cuestión de que las fuerzas misteriosas y vivas que lo logren, lo puedan llevar a cabo y realizarlo, ¿no? Porque yo estoy dispuestísimo a que esa colección no se pierda, porque lo considero como un patrimonio para Veracruz. Muy bien. Entonces, por eso la colección yo la tengo
pues en un espacio especial. En resguardo. En resguardo, y no es mía, pertenece, aunque suene un poco demagógico, pero no es mía, es de México, ¿no? No la puedo regalar, ni vender, ni donar, sino debo guiarla hacia la difusión y la divulgación, pero necesito el apoyo, Claro. ¿verdad? Sobre todo de un proyecto de esa magnitud. ¿En este momento está exponiendo el maestro? Acabo de hacer una exposición llamada México bordado en la piel, con el tema del bordado en los trajes indígenas. Y tengo proyectada para el año próximo, Mirando los huipiles floridos de Oaxaca. ¿Dónde será? Probablemente en el centro recreativo. Muy bien. Que es un espacio muy interesante para este tipo de exposiciones. Y viene en febrero una sociedad que se llama Amigos del Arte Popular, que son estudiosos norteamericanos del textil. Los trae la señora Schneiderman y les voy a mostrar el textil veracruzano, una muestra del textil veracruzano. Este año fue muy productivo para mí en cuanto a exposiciones. Se montaron 6 exposiciones en el año. Entonces, como ve, le damos juego, claro, al trabajo de difusión y al trabajo de divulgación. Pues maestro, esperamos que el siguiente año, el 2018, sea para mejorar y sea aún todavía más productivo y que pronto verdaderamente exista un lugar adecuado para que se pueda mostrar esta gran obra y esta colección que desde por allá de 1960, un poquito antes, el maestro René Ramírez Ordóñez, que es coleccionista de indumentaria tradicional y articulista de temas dancísticos, ha dedicado toda su vida a que, pues, asombrar a los mexicanos, a los veracruzanos y sobre todo también asombrar a todos los países del extranjero donde quiera que va esta misma colección. Le agradezco que esté esta noche con nosotros aquí en la entrevista. Gracias. Muchísimas gracias. Nosotros continuamos contigo, Adriana. Vamos a despedir la emisión nocturna.